Circuito con resistencias en paralelo. El siguiente circuito tiene tres resistencias conectadas en paralelo. R1, que es de 4 ohms, R2 de 8 ohms y R3 de 12 ohms, conectadas a su vez a una fuente de voltaje de 125 volts. Tenemos aquí la fuente de voltaje o batería de 125 volts. Vamos a calcular o a determinar la resistencia total de este circuito. Vamos a sacar primeramente este valor de resistencia total. Para un circuito con resistencias en paralelo, la resistencia total se determina con la suma de los inversos de las resistencias que estén conectadas en paralelo. Tenemos entonces aquí tres resistencias, pero pueden ser n resistencias en paralelo. Se suman los inversos y eso me va a dar la resistencia total. Para este caso tenemos 1 sobre R total igual a 1/4 más 1/8 más 1/12. Sacamos un factor común. 4, 8 de 12 pues es 24. 24 entre 4 es 6, por 1 6. 24 entre 8 3, por 1 3. 24 entre 12 2, por 1 2. Entonces 1 sobre la resistencia total pues va a ser igual a 9 sobre 24. El inverso de la R total es 9 sobre 24, pero a mí no me interesa calcular el inverso de R total, sino el valor de R total. Por lo tanto, R total es igual a 24 sobre 9, y esto me da un valor de 2.18 ohms. El valor de la R total de este circuito entonces es 2.18 ohms. Vamos ahora a dibujar el circuito simple. Ya que tenemos la R total y el voltaje de la fuente, pues de una vez dibujamos lo que se llama el circuito simple. Es el que tenemos, en el que tenemos la fuente de voltaje, la resistencia total y la corriente total que circula por el circuito. Entonces ya dibujamos lo que se llama circuito simple. Vamos ahora a calcular la corriente total. Ya que tenemos el circuito simple, fuente de voltaje y resistencia total, podemos determinar la corriente total con la ley de Ohm. Ya habíamos dicho que la ley de Ohm es igual al voltaje entre la resistencia. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces serían 125 volts sobre 2.18 ohms. Esto me da una corriente de 57.33 amperes. Entonces ya determinamos la corriente total que sale de la fuente de voltaje. Esta corriente I total es de 57.33 amperes. El siguiente paso es calcular el voltaje y corriente en cada resistencia. Para un circuito con tres resistencias o más conectadas en paralelo, el voltaje en cada resistencia es el mismo, y si a su vez esas tres resistencias están conectadas en paralelo a la fuente de voltaje,
el voltaje de cada resistencia va a ser el mismo que el de la fuente de voltaje. En este caso tenemos las tres resistencias conectadas en paralelo y a su vez están conectadas en paralelo con la fuente. Por lo tanto, el voltaje en R1 pues es igual al de la fuente. Lo mismo para el voltaje en R2 y para el voltaje en R3. Para determinar la corriente, ya tenemos el voltaje en cada resistencia. Ahora, para determinar la corriente en cada resistencia, primeramente tenemos que ramificar la corriente total para identificar a la corriente que pasa por cada resistencia. Le tenemos que dar un nombre a cada corriente que pasa por cada resistencia, pero para eso tenemos que ramificar la I total. La I total, al llegar a este punto, se ramifica en dos corrientes. Vamos a llamarles una corriente I1 porque pasa por R1 y otra corriente aquí que le vamos a llamar IM. Como les decía, ustedes pueden llamarle como ustedes quieran, la cuestión es que la identifiquen. A su vez, IM llega a este punto y se ramifica en una corriente I2, pues la vamos a llamar I2 porque pasa por R2, y una corriente I3 porque pasa por R3. I3 sigue su camino por aquí, se junta con I2 en esta parte y sale de nuevo IM. IM a su vez se junta con I1 y se cierra el ciclo con la corriente total que entra por el polo negativo. Entonces aquí ya tenemos la ramificación de la corriente total. Recuerden que esta ramificación que estamos haciendo nos sirve para identificar las corrientes que pasan por cada resistencia. En este caso, la corriente que pasa por R1 es I1, la corriente que pasa por R2 es I2 y la corriente que pasa por R3 es I3. Ahora sí, pues vamos a terminar calculando estas corrientes con la ley de Ohm. I1 entonces es igual al voltaje que hay en R1 entre la resistencia R1. 125 volts entre 4 ohms. I1 me da un valor de 31.25 amperes. I2 es igual a 125 volts entre R2, que es 8 ohms. Esto me da un valor de 15.62 amperes. I3 es igual a 125 volts sobre 12 ohms. Esto me da un valor de 10.41 amperes. La suma total de estas resistencias me debe dar I total, que es un valor aproximado de la corriente total que había sacado al principio. En este caso la suma me da 57.28 amperes, que es aproximadamente igual a la corriente total que habíamos calculado inicialmente. Entonces ya calculamos el voltaje en cada resistencia, 125 volts, y la corriente en cada resistencia, I1 31.25 amperes, I2 15.62 amperes y 3 10.41 amperes. Sumadas estas tres resistencias me deben dar aproximadamente el valor de la corriente total que habíamos calculado desde el principio.